Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamada La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Jesús, diciendo: a otros salvó, pues sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole en vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito de letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado injuriaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Verso 45: y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas. Las 7 palabras. Esta fue la última predicación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús acá ya no estuvo detrás de un púlpito como estos. Jesucristo tampoco predicó su última predicación en el templo, ni en una barca, ni a la orilla de la playa o en una montaña. Esta vez Jesús lo hizo colgado en una cruz. Jesús predicó su último mensaje colgado en una cruz, doliente, herido, sangrante. Nuestro Señor Jesucristo murió predicando y enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así murió Jesús. Les cuento algo. Yo quiero morir así. Quiero morir predicando. Hace como 15 años, un pastor de la Emanuel, él murió predicando. Era pastor de una iglesia en Bogotá, y en plena predicación le dio un infarto. Algo parecido a lo de Jesús, ¿no? La primera palabra: Padre, perdónalos. Gracias, hermana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Analicemos bien esa frase. Jesús le estaba pidiendo al Padre que perdonara a sus verdugos, que perdonara a los que lo estaban azotando, que perdonara a los que le pegaban en la cara, a los que le pusieron esa corona de espinas en su cabeza. Jesús le estaba pidiendo perdón al Padre por aquellos que le clavaron los pies y las manos en la cruz. Jesús estaba pidiendo perdón al Padre por los que les desnudaron, por aquel que le clavó esa lanza. Jesús estaba pidiendo perdón al Padre por aquellos que hirieron su cuerpo, que lo insultaban,
que lo despreciaban, que se mofaban de él. Jesús estaba pidiendo perdón al Padre por aquellas personas que se burlaron de él y que le decían cosas sarcásticas. Cuando yo leía este pasaje, uno veía cómo la gente se burlaba de Jesús, cómo con sarcasmo hablaban de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Así hay personas. Así hay personas que se burlan de personas que están pasando por la mala. De personas que se burlan cuando una persona está agonizando. Que hay personas que le echan sal a la herida abierta de alguien que está sufriendo. Hay personas que hablan con desprecio a alguien que está pasando por la mala. Y no falta el que se goce por aquel condenado que es condenado a una silla eléctrica. ¿Cuánta gente dice gloria a Dios porque mataron a fulano de tal, o porque metieron a la cárcel a fulano o a perano? Pero lo más sorprendente es quién en tales circunstancias es capaz de perdonar y de pedir perdón por ellos. Todos acá en un momento en nuestra vida hemos experimentado calumnias. En un momento en nuestra vida hemos experimentado burlas, insultos, desprecios. Hemos experimentado cómo personas crueles, malas, han destrozado nuestra alma. ¿Y cómo es nuestra respuesta a ellos? En cambio, Jesús respondió con amor. Jesús respondió con perdón. Jesús respondió ante el rencor, respondió con perdón. Ante la venganza respondió con perdón. Ante el odio respondió con perdón. Ante el insulto Jesús respondió no con venganza. Antes Jesús estaba pidiendo misericordia para aquellos que le estaban haciendo estas cosas. Aquí vemos a un Jesús sin rencores, sin amarguras de corazón. Como lo decía ahora, qué diferente Jesús a nosotros. Pero esta palabra es un llamado de Jesús a nosotros, a perdonar a los que nos ofenden, de perdonar a aquellos que nos causan dolor, de perdonar a aquellos que nos causan sufrimiento, a perdonar sin anhelar el desquite o la venganza. Y también esta palabra es un llamado a cada uno de nosotros a no irnos de este mundo sin primero haber perdonado. La segunda palabra está en Lucas 23:43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra se dio aproximadamente a las 11 de la mañana. Esta palabra es una palabra de esperanza, una esperanza de salvación. Como todos sabemos, Jesús murió acompañado de dos criminales. Estos dos ladrones, en cierta manera, representan a toda la raza humana. Uno de los ladrones no quiso arrepentirse. ¿Cuántos hay así? Este ladrón no arrepentido se quejó, se culpó a Jesús, culpó a los que lo estaban condenando, criticó, insultó a Jesús, maldijo a Jesús, se burló de Jesús, blasfemó con Jesús. Qué tristeza de este hombre que pese a que estaba a punto de morir, no se arrepintió. ¿Y cuántas personas hay así? Que están enfermas, que el médico le dijo le faltan días, le faltan meses de vida, pero no quieren arrepentirse.
no reconocen lo malo que han hecho. ¿Cuántas personas hay así que no reflexionan sobre lo malo que han hecho, sobre las consecuencias de su pecado y que no se arrepienten? Que no le piden perdón a Dios por sus fechorías, ni aun estando a pocos minutos de su muerte. Qué tristeza, hermanos, que hayan personas como este ladrón que no se quiso arrepentir, que no creía en la vida eterna, que no creía que había una alma que salvar, que no creía que había un infierno que lo iba a esperar. Qué tristeza de personas así que no creen lo importante de la salvación de su alma. Pero lo lindo de esto es que el otro ladrón arrepentido reconoció su condición, reconoció sus faltas, le pidió perdón a Jesús. El ladrón arrepentido sabía que le quedaban pocos minutos de vida. A mí me ha tocado ver en 27 años que llevo como pastor de personas que en los últimos días de su vida se arrepienten, le piden perdón a Dios por su pecado. Eso es lindo, que Dios le dé a uno esa oportunidad de arrepentirse. Dice la Biblia allí en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y eso fue lo que hizo este ladrón arrepentido. Qué lindas esas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que este ladrón arrepentido murió tranquilo, murió en paz, escuchando esas palabras tan lindas, tan preciosas, esas palabras llenas de seguridad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo uno morir, hermanos, pero teniendo esa seguridad, teniendo esa seguridad. Tal vez a muchos de los que estamos acá nos faltan días, nos faltan años, nos faltan meses, pero ya sea mañana o dentro de 50 años, qué bueno morir con esa palabra de que vamos a estar en el paraíso con Dios. Amén. La tercera palabra está en Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, Jesús le dijo a su madre, a María: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a Juan, el discípulo amado: he aquí a tu madre. Pero lo más lindo es lo que dice al final: y desde aquella hora Juan el apóstol recibió a María para cuidar de ella. La tercera palabra es una palabra de responsabilidad, de honra, de provisión, de compasión, de consuelo. Lo más lindo de esta palabra es que Jesús, en medio de esta angustia grande que él tenía, no pensó en él. Jesús pensó ¿en quién? En su mamá, en su madre. Él, colgado en una cruz, estaba golpeado, sangrando, sufriendo, estaba agonizando, y no se preocupó por él, sino que se preocupó por su madre. Jesús sabía el dolor que tenía María, su mamá. Jesús sabía el dolor que tenía María al ver a Jesús en esa condición. Creo que para María fue algo terrible. Yo creo que a la que le dio más duro en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, no fue a Jesús, no fueron los discípulos. Creo que a la que le dio más duro fue a María. María
sufrió al ver a su hijo en la cruz, cómo lo menospreciaban, cómo se burlaban de él, cómo abusaban de él, cómo él en su agonía, pero aún así Jesús vio a su madre, la vio angustiada. Jesús tenía que hacer algo. Por eso Jesús dijo: Madre, he aquí a tu hijo Juan. Y Jesús le dijo a su discípulo Juan: he aquí a tu madre. Esta tercera palabra muestra el amor que Jesús le tenía a su madre. Aquí vemos que Jesús le proveyó a María el cuidado a Juan. Dirán ustedes, pero ¿por qué José no cuidó de María? ¿Por qué los demás hermanos medios de Jesús no cuidaron a su mamá? Todos sabemos que José ya había muerto y los hermanos medios de Jesús eran todos inconversos. Por eso Jesús le dijo a Juan: he aquí a tu madre. Esto fue un hermoso gesto. Aquí vemos el amor de Jesús. Aquí vemos que Cristo honró a su madre, la amó. Aquí vemos que Jesús cumplió con el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa honrar padre y madre? Honrar significa cuidarlos en su vejez. Honrarlos significa respetarlos. Honrar padre y madre significa estimularlos, apreciarlos, venerarlos, valorarlos, escucharlos. Honrar significa prestarles atención. Honrar padre y madre significa someterse a la autoridad de ellos. Honrar padre y madre es un mandamiento que debemos de cumplir todos los hijos. No importa si estás casado o estás soltero. La cuarta palabra está en Mateo 27:46. Dice la palabra que cerca de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ya había sido crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. De 9 a 3 de la tarde habían pasado 6 horas. 6 horas de intenso dolor, 6 horas de indescriptible sufrimiento. Las 7 frases que Jesús pronunció en la cruz, de las más profundas es esta. De las 7 palabras, la más profunda es esta. Y Jesús la pronunció en arameo. Todo niño en el tiempo de Jesús hablaba 3 idiomas. El arameo era la lengua materna, el hebreo, y también sabían el latín. ¿Se acuerdan que Jesús también habló en arameo cuando resucitó a la hija de Jairo? Jesús le dijo a la hija de Jairo, que ya estaba muerta, le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe? Jesús soportó los golpes, Jesús soportó la burla, Jesús soportó los insultos, Jesús soportó que lo azotaran, que le dieran bofetadas, Jesús soportó que lo clavaran los pies, las manos en la cruz, pero cuando el Padre lo abandonó, eso era más de lo que él podía soportar. Jesús en ninguna de las 7 palabras gritó:
Esta fue la única en que Jesús gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para Jesús no había algo más terrible que eso. Haber experimentado no tener la presencia de Dios. Saben, hermanos, no hay nada más terrible. No hay nada más terrible que experimentar que yo ya no tengo la presencia de Dios en mi vida. No hay nada más terrible que decir que Dios me dejó, que Dios me abandonó. ¿Se acuerda que David también dijo las mismas palabras? En el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. En pocas palabras, David le estaba diciendo a Dios: Dios, yo pequé, pero no me alejes de tu presencia. Yo pequé, Señor, pero no me expulses de tu presencia. Yo pequé, Señor, pero no me deseches, no me abandones. ¿Y sabe por qué David decía eso? ¿Por qué David le pedía eso a Dios? Le suplicaba que no eches de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía lo que era que el Espíritu de Dios abandonara a una persona. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Y David vio eso. David vio cuando una persona es lo que una persona experimenta cuando el Espíritu de Dios se aparta de él. Cristo experimentó en carne propia lo que el hombre sin Dios experimenta. Cristo experimentó en carne propia lo que es el abandono extremo y el olvido más cruel. Jesús sabe lo que sienten los hombres sin Dios. Jesús sabe en carne propia cuando una persona pasa por la soledad, por el desierto de la soledad. Jesús experimentó en carne propia y sabe lo que siente un esposo cuando ve que su esposa lo deja, cuando ve que su esposa lo abandona. Jesús sabe lo que siente un anciano cuando sus hijos se olvidan de él. Jesús sabe lo que siente un niño cuando llora porque sus padres lo han abandonado. Quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. La quinta palabra es una necesidad que tenía Jesús. Él no se inventó eso, que no tenía sed, tenía sed. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que la parte humana de Jesús. Usted y yo debemos de saber que Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando él sentía una necesidad, él mismo no cambiaba el chip. Uy, me voy a volver Dios, ya esa necesidad desapareció. No, él era 100% humano y 100% ¿qué? Divino. Jesús estaba sujeto a las necesidades físicas de todo ser humano. Jesús llegó a tener hambre, a tener sed, como nosotros a veces tenemos esas necesidades. Preparando este estudio, yo dije, Jesús pidió algo sano. ¿Qué tal donde Jesús hubiera pedido que le dieran una Coca-Cola bien fría, ¿no? O que le dieran una Bretaña, que es tan buena para la sed. Qué bueno que usted y yo también entendamos algo, hermanos.
La gran diferencia que hay entre lo que deseo, entre lo que quiero y lo que realmente es una necesidad. Qué bueno que usted y yo entendamos la gran diferencia que hay entre una necesidad y un capricho. ¿Usted sabía eso? Que Dios no te va a dar todo lo que tú le pidas. Que Dios no te va a dar todos los caprichos que usted se imagina. Un buen padre no le da a sus hijos todos sus caprichos. ¿Sabe qué es una necesidad? Una necesidad abarca todo aquello que requiere la sobrevivencia de un ser humano. Una necesidad es el alimento. Una necesidad es el vestido. Una necesidad es tener un techo. Una necesidad es una educación. Una necesidad es pertenecer a una familia, etc. Un deseo, un capricho es algo que usted quiere alcanzar, algo que usted quiere tener, pero no es una necesidad básica. Voy a dar un ejemplo. ¿Tienes hambre? Deseo una pizza con extra de queso, una Coca-Cola bien fría. Eso es una necesidad. Tenés hambre, pero el hambre se puede cubrir con otra cosa. Otro ejemplo, te invitan a una fiesta, pero quieres comprarte un vestido negro. Pero en tu casa tienes ropa negra. La pregunta es, ¿necesitas comprarla? Otra, tenés necesidad de un celular, pero quieres comprar el último celular que salió del mercado. ¿Es una necesidad o un capricho? ¿Usted sabía que para Dios hay cosas más necesarias que darnos caprichos? Hay dos textos que rápidamente quiero leer. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? ¿De qué te sirve comerte una pizza extra con queso y Coca-Cola bien fría si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener el celular, el último ya, de gama alta, pero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve vivir en el poblado, en Envigado, y tener un buen sueldo, un buen trabajo, pero si pierdes tu alma? Y otro texto que es muy conocido por nosotros, Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Tengo sed. Jesús estaba pidiendo algo muy sano, que le supliera una necesidad básica. Es esta palabra, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, no le dieron Coca-Cola, vinagre, dijo, consumado es. Jesús fue clavado entre las 9 y las 12 de la mañana y murió por ahí a las 3 o 4 de la tarde. Esta palabra es una palabra de victoria, consumado es. Es como cuando usted se gradúa en la universidad, ya estoy graduado. Consumado es un grito de triunfo, es un grito lleno de rico significado, como lo vamos a ver. Jesús no quiso solo decir, uy, ya, mi vida terrenal terminó, no. Consumado es significa, Señor, Padre, la obra que me mandaste hacer, ya está hecha,
¿Cuánto le dan gloria a Dios? La obra que me mandaste a hacer, oh Padre Celestial, ya está completa. Eso significa consumado es. Para todos los que estaban escuchando esa palabra, consumado es, mucha gente viendo este espectáculo veían en Jesús una gran desilusión. Pero para Jesús, consumado es, era el triunfo más grande de toda la historia del universo. Vuelvo y repito, consumado es el triunfo más grande en la historia del universo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado se resolvió para siempre. Porque Jesús pagó la deuda del pecado de todos nosotros. Porque Cristo llevó y cargó el castigo por el pecado de los seres humanos. Porque Jesús expió. Tal vez usted no entiende esa palabra expiar, pero en teología es la palabra más importante. Si un cristiano no entiende la palabra expiar, expiación, te digo que no estás ni en la mitad de lo que es la vida cristiana. Jesús expió el pecado al aceptar el castigo que nosotros merecíamos. Jesús fue nuestro sustituto. Jesús tomó sobre sí el castigo de la humanidad, que la humanidad merecía por su pecado. Jesucristo lo tomó sobre sí. Jesús murió para tomar nuestro lugar. Romanos 5:8, mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, los que debíamos de morir éramos nosotros, pero Cristo murió por nosotros. Te voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Supongamos que usted cometió un crimen donde usted tiene que pagar con la muerte. Aquí en Colombia no paga uno con la muerte, pero en China sí, y en Estados Unidos sí, y en otros países también. Entonces cometiste un crimen que tienes que pagar con la muerte. Las autoridades te sentencian de que tienes que ir al fusilamiento. Recuerden que antes fusilaban a las personas. Y supongamos que en el último momento, ya a punto de fusilarte, Jesús se para justo delante de usted y Jesús toma las balas en mi nombre. Jesús toma las balas por mí. Bueno, Jesús murió por usted. Y las autoridades acuerdan que la multa ya queda pagada, que la justicia quedó satisfecha, que usted ya queda libre, que usted no le debe nada a la justicia, que puede irse, que usted es inocente. ¿Ya entienden qué es expiar? Jesús murió para que yo, siendo el culpable, pudiera ¿qué? Vivir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús murió para que yo, siendo el culpable, pudiera vivir. Amados hermanos, esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Consumado es significa eso. Él murió para que aquellos que se arrepientan crean en Él y vivan. Jesús murió por la pena, por mi pecado. Y Jesús murió para que usted y yo tuviéramos vida eterna. ¿Usted sabía que este es el Evangelio? Este es el Evangelio que predicamos, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo nos libró de la condenación eterna, que Cristo nos dio vida eterna.
Como lo decía Jorge ahora, la expiación de los pecados tiene su origen en el Antiguo Testamento. Una vez al año los sacerdotes ofrecían una ofrenda a Dios, una ofrenda de sangre de animal en el templo para los pecados del pueblo. Dice Hebreos 9:22, mira lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sabe qué significa la palabra remisión? Pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Ese era el precio que tenía que pagar Jesús por nuestros pecados. Hebreos 9:27 nos dice que Jesús, y ese fue el texto que leyó Jorge, no nos pusimos de acuerdo. Hebreos 9:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían primer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque ¿qué hizo Jesús? Diga, ¿qué hizo Jesús? Jesús esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús lo ofreció una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso Jesús dijo, consumado es. Y cuando Dios dice consumado es decir, nada se le puede añadir a la obra de Cristo. Nada se le puede añadir a la obra de Cristo. Y aquí la diferencia entre evangélicos y católicos. Este es el punto entre la diferencia entre católicos y evangélicos. Que para nosotros la obra de Cristo ya está ¿qué? Completa. En cambio para los católicos todavía dice que se van a salvar si hacen un ritual religioso. Se van a salvar si se bautizan. Se van a salvar si hacen penitencias. Se van a salvar si andan de rodillas por la calle. Se van a salvar si se flagelan el cuerpo. Se van a salvar si hacen largos ayunos y vigilias. Se van a salvar si hacen largas procesiones y peregrinaciones. Se van a salvar si van a rezar los 1000 Jesuses. Ninguna obra humana necesita ser añadida, porque Jesús ya dijo que la obra ya estaba completa. Amén, hermanos. Alaba a Dios. No se requiere que usted y yo hagamos nada para ganar el perdón de Dios. Dios no quiere nada de que usted haga para merecer el perdón. No. Solo Dios pide de nosotros que creamos que consumado es. Y que nos arrepintamos. Eso es lo único que nos pide Dios. Pero ya Dios pagó por nosotros. Jesús hizo que la salvación fuese posible para todos. Jesús aseguró la salvación para todos. Pero para todo aquel que en Él cree. Y para todo aquel que se aparta del pecado. La decisión es nuestra. Si creemos en lo que acabamos de escuchar y si nos arrepentimos, son las únicas condiciones que Dios pone. La séptima palabra, ya para terminar, dice: en tus manos, dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué lindas estas palabras, porque son palabras de confianza. Porque Jesús sabía que iba a morir, pero que al morir Él no iba a estar ¿qué? No iba a estar solo. Jesús sabía eso, que iba a morir, pero que el Padre lo iba a acompañar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aplaudo a Dios. Eso es una esperanza linda, maravillosa, que solo tenemos los cristianos, los que confiamos en Dios. Salmos 48:14 nos lo dice. Salmos 48:14. Porque este Dios
al que usted y yo creemos, nuestro eternamente y para siempre. ¿Cuánto lo creen? Él nos guiará aún más allá de ¿qué? Aún más allá de la muerte. Jesús enfrentó la muerte sabiendo que el Padre Celestial iba a estar con él y que lo iba a resucitar al tercer día. Por eso dijo, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Jesús entregó su espíritu. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que está escrito. Eclesiastés 12:7. Qué lindo ese texto para aquellos que no creen en la eternidad, que no creen en un alma, que no creen en una salvación, que no creen en una condenación. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra cuando uno muere, pero el espíritu ¿qué? Vuelve a Dios que lo dio. En tus manos encomiendo mi espíritu son las palabras que debe pronunciar todo cristiano en la hora de la muerte. En la hora de la muerte, las últimas palabras que deben pronunciar nuestros labios es: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir, allí en Hechos 7. Esas fueron las últimas palabras de muchos cristianos que han muerto a través de los siglos. Esas fueron las últimas palabras de muchos cristianos que han partido la eternidad con Dios. Tus manos encomiendo mi espíritu. Así debe de morir todo cristiano. Cuando usted y yo sepamos que la muerte está cerca, cuando usted y yo creamos que ya todo está cumplido, que yo ya hice lo que tenía que hacer en este mundo, cuando ya usted crea que ya está listo para partir, que usted ya ha perdonado de corazón a los que te ofendieron, cuando usted ya está preparado de que usted cumplió, de serle fiel a Dios, de apartarse del pecado, cuando usted crea que usted ya peleó la buena batalla, cuando usted ya crea que ya ha acabado la carrera, cuando usted ya crea que ha guardado la fe, dígale al Señor: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no hay que verla con miedo. La muerte no hay que verla con dolor, ni con angustia, ni desesperación. Aquí Jesús no estaba desesperado, ni angustiado, ni atemorizado. Salmo 116, es lindo este texto, verso 15. Estimado es a los ojos de Dios la muerte de ¿quién? De los santos. Para muchos es un horror que se nos muera un ser querido. Para muchos es un horror partir a la eternidad, pero para los ojos de Dios es algo estimado. Para los ojos de Dios es algo precioso, porque sus hijos van a recibir la corona de vida, porque sus hijos van a estar en la gloria del Padre. Por eso hay gozo, alegría en Dios, porque este hombre acabó la carrera, peleó la buena batalla. Filipenses 1:21 es un texto que a muchos cristianos les ha dado duro. Y muchos cristianos no oran con ese texto. Hasta hay muchos cristianos que no creen en ese texto. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Mire, para un cristiano el vivir es Cristo. Quiere decir que para un cristiano vivir, la motivación para vivir solo es Cristo. La motivación para mí, para vivir, es servirle a Cristo, es exaltar a Cristo, honrar a Cristo. Mi motivación para vivir no es el dinero. Para mí la motivación para vivir no es una carrera. Para mí
Mi motivación para seguir viviendo no es seguir disfrutando de la diversión y el placer. Para mí, el motivo para seguir viviendo no es seguir en el pecado, no es seguir en el vicio. No, para el apóstol Pablo, vivir es para honrar a Cristo, servir a Cristo, agradar a Cristo. Pero para Pablo, morir era ganancia. Para Pablo era mucho mejor morir. Porque para Pablo morir era estar en la presencia de Cristo. Para el apóstol Pablo era su deseo supremo. Para el apóstol Pablo morir era ganancia. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados cuando llegue ese día? ¿O te vas a hacer el loco, como te lo has hecho todos estos días? No pensando en eso, no pensar en la muerte. Dejemos eso, no pensemos en eso. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuánto vas a vivir. Puede ser hoy, puede ser mañana. Vamos a orar. Dios, gracias.